Entre el siglo XIV y el siglo XVIII se construyeron en Valencia una gran cantidad de escaleras de piedra de compleja superficie, tanto cónicas como alabeadas, que constituyen uno de los episodios más representativos de la historia de la construcción y una de las mejores aportaciones de esta ciudad a la historia de la arquitectura en general. Es conocido el importante episodio del arte del corte de piedras en Valencia durante el siglo XV, pero se ha asociado principalmente a las bóvedas, cuando en realidad son estas escaleras las que culminan ese complejo proceso de evolución y experimentación del corte de piedras que tanto influyó posteriormente en otras regiones españolas y europeas durante el siglo XVI. Estas soluciones se encuentran emplazadas principalmente en edificios de carácter civil, tanto públicos como domésticos, y también en monasterios. Muchas veces constituían la única pieza de piedra de este edificio, eran elementos, como digo, muy relevantes, muy bien consideradas por parte de los propietarios del palacio, lo consideraban una de sus piezas singulares. De hecho, la mayor parte de estas escaleras fueron proyectadas y construidas por los grandes maestros de la época, Pere Conte, Joan de Ambuesa, etc. En general son piezas que buscan llamar la atención y destacar pues, ese edificio por encima de otros de la propia ciudad. En general, estas escaleras sufren una evolución a lo largo del tiempo. Las más antiguas son de un solo tramo, se encuentran en los patios de los palacios para dar acceso a las plantas nobles de los edificios, sobre bóvedas sencillas, muchas de ellas pues, bóvedas de cañón, rebajadas o de poca luz, que soportan grandes peldaños de piedra y que generalmente se cubren con techumbres de madera, pero con el paso del tiempo se incorporan también a otros edificios de distintas características, en forma de caja cerrada, para articular ya compositivamente las distintas plantas de un edificio. Pues sería el caso, pues, por ejemplo, del ejemplar que se conserva en el Colegio del Patriarca, San Miguel de los Reyes. Son numerosas las citas que podemos hacer al respecto. Lo que pretendo mostrar a continuación son los ejemplos más relevantes que podemos encontrar en Valencia. Algunos de ellos ya fueron visitados durante la sesión de este mismo curso de verano del año 2019, otras serán visitadas en años sucesivos, pero en cualquier caso pues pueden ser visitadas en cualquier momento de manera individual por quien tenga interés en hacerlo. Además de mostrar los ejemplos más relevantes, pretendo también ilustrar cuál pudo ser su evolución en el tiempo, tanto en lo que respecta a la tipología como a los aspectos técnicos de trazado, de proyecto y también de construcción, y por último establecer de manera muy somera, de manera muy ligera, algunas de las hipótesis de traza que estamos manejando para intentar demostrar, acreditar esa importante aportación que hace la arquitectura valenciana y concretamente la construcción valenciana al contexto hispano del arte del corte de piedras. Los ejemplos más antiguos de este tipo de esta tipología de escaleras los encontramos en el Mediterráneo, concretamente en la Apulia federiciana. Se han localizado ejemplos que datan del siglo XIII, posteriormente ya en el siglo XIV podemos encontrar una mayor variedad en Sicilia, Palermo, Mallorca, incluso en los estados peninsulares de la Corona de Aragón. En general se caracterizan por su sencillez, suelen ser escaleras muy robustas, muy pesadas, sobre bóvedas de pequeña dimensión, unas veces bóvedas apuntadas, bóvedas cónicas, bóvedas escarzanas, rebajadas, que soportan el peso de un gran volumen de piedra sobre las mismas, y esto pues con el paso del tiempo va a ir planteando una evolución que permita
el aligeramiento del elemento para al mismo tiempo poder aumentar su luz. Son muchos los ejemplos que se pueden encontrar, como digo, por toda la Corona de Aragón y también en Valencia y su área de influencia. En general, como digo, se trata también de ejemplos de pequeña dimensión y gran sencillez. En Valencia sería interesante visitar la Casa de los Almirantes de Aragón, donde encontramos una escalera tendida sobre un arco apuntado, con independencia de su fecha. Hay que centrarse en este caso más en las características tipológicas del elemento, más que en la cronología. Como digo, son muchos los ejemplos que se pueden citar al respecto del siglo XIV. Sin embargo, a partir del siglo XV surgen unas variantes que ya son exclusivas, específicas de la ciudad de Valencia y que no encontramos en otros lugares. Estas variantes, la conocida como capialzada y también la conocida como encabalgada, servirán además como punto de partida a un complejo proceso de evolución que llevará a la producción de escaleras de 4 e incluso 6 tramos, ya no en espacio abierto, sino incluso incorporada a cajas cerradas y con un criterio de articulación espacial, con un criterio compositivo mucho más marcado. La primera de estas variantes, que surgiría en el entorno del último cuarto del siglo XV y que habría que asociar al entorno de Pere Conte y a toda la experimentación que en el ámbito del corte de piedras se está realizando en el mundo de las bóvedas, y cuyos principales exponentes serían la Capilla Real y también las bóvedas que cierran la sala columnaria de la Lonja de Valencia. Como digo, este primer ejemplo sería el que llamamos bóveda capialzada, escalera sobre bóveda capialzada. Se llama así porque la curva de su frente, la que en la imagen aparece señalada en rojo, queda elevada sobre la curva posterior de esa escalera, que es la que limita con el muro lateral en el que descansa la misma. Esto produce un derrame de la escalera hacia el muro. Su sección da como resultado una superficie cónica. Por tanto, la bóveda deja de ser un cilindro y se transforma en un cono, complicando su talla, como luego veremos. Se conservan bastantes ejemplos de este tipo de escalera en la ciudad de Valencia. Quizá el más relevante por su factura sea el que encontramos en el patio del Palacio de la Generalitat, obra de Joan Corbera. Esta escalera de 1511 sustituyó a otra anterior proyectada por Pere Conte en el año 1482, que era mucho más pequeñita y que fue desmontada y vendida. Curiosamente, el proyecto de esta escalera aparece también reseñado en un manuscrito tardío de Josep Gelabert, un cantero mallorquín, quien en 1653 detalla las tres formas diferentes de proyectar una escalera capialzada, y concretamente el modelo número 2, que recoge en su traza 111, se corresponde exactamente con la de este edificio, el Palacio de la Generalitat. Josep Gelabert dice que es un proyecto que ha inventado él, cosa que no es posible porque evidentemente lo está incorporando un manuscrito que es 150 años posterior a este ejemplo ya construido. El hecho de capialzar la escalera puede deberse a varios factores. Por una parte, como se ve claramente en la imagen de la Generalitat, a una cuestión funcional, un intento de aprovechar mejor el espacio, el ámbito bajo la escalera para la colocación de un pozo, el almacén de la cebada o unas pequeñas estancias de servicio, que además pueden ser iluminadas con ventanas, etc. Pero también no cabe duda de que se está buscando un alarde técnico, una diferenciación por parte del maestro frente a otros maestros de la época. He citado el ejemplo de la Generalitat, pero podríamos también visitar en la propia ciudad de Valencia el caso de el Palacio de los Valeriola o incluso el de los Escribá. El Palacio de los Valeriola está en la plaza de Nules, o el de los Escribá, que se encuentra en la plaza de
de San Luis Beltrán. Es interesante observar que todas estas escaleras están formadas por piezas únicas que en algunos casos alcanzan los 2 metros de dimensión y que podrían asociarse fácilmente, tanto en su talla como en sus dimensiones, a las plementerías de la lonja de Valencia. El segundo modelo que he comentado anteriormente, el conocido como escalera montacaballo, cabalcada o incluso engauchida, que es un término que también se puede aplicar con cierta coherencia a este diseño, en realidad es un caso particular de capialzado. Un caso particular de capialzado donde las dos ramas, los dos frentes de la escalera, el anterior y el posterior, arrancan de un mismo punto, pero el frente delantero, la línea roja, va montando, se va alzando sobre la línea trasera. Esto implica la formación de una superficie alabeada por el intrados de la bóveda, una superficie que no es desarrollable y que resulta de muy difícil talla. Las técnicas de talla de esta superficie estarían más cerca de los criterios escultóricos que de los propios de un cantero acostumbrado a trabajar en el ámbito de la arquitectura. Podemos encontrar un ejemplar de este tipo en el Palacio de la Bailía, hoy sede de la Diputación de Valencia, y también en el Palacio de Embou, situado en la calle Correchería. Probablemente el primer ejemplo de esta serie, según los documentos que ha publicado Mercedes Gómez Ferrer y las investigaciones que hemos ido realizando, podría haber sido la proyectada por Pere Conte en el año 1502 para la casa de Alfonso de Aragón, el obispo de Tortosa, que en su día se ubicaba en lo que hoy es la calle de los Borja de Valencia, perpendicular a la calle Caballero, aunque es un edificio desaparecido y una escalera de la que no tenemos más datos que los que nos ofrece el propio contrato, que es muy interesante por todos los detalles que da acerca de la escalera y la terminología que utiliza. Otra aportación importante que continúa con esta evolución progresiva que van sufriendo las escaleras, hay que asociar también a Pere Conte, en este caso concretamente en un proyecto de escalera hoy desaparecido, que se encajó en la ampliación del patio del Palacio Borgia, que hoy sirve de sede a las Cortes Valencianas. Este ejemplo, que es del año 1485, tiene el interés de que se trata de una escalera de 3 tramos, 2 tramos y un desembarco en una galería, en una naya, tramos que están concordados entre sí, es decir, el proyecto plantea la necesidad de resolver de manera adecuada el encuentro entre las bóvedas de los diferentes tramos. Ese aspecto es muy relevante y lo veremos más tarde cuando analicemos las escaleras del siglo XVI. Como digo, el ejemplo de esa escalera hoy en día ha desaparecido, pero la del palacio, la de la Casa de los Mercader en la calle Caballero, recuerda de alguna manera a lo que pudo ser el proyecto de Pere Conte. No son idénticas, pero sí que tenemos un tramo de alzada que se está encontrando, en este caso mediante un encuentro en redondo, con la galería o naya de desembarco. Bien, entrando ya en la Edad Moderna, tenemos en Valencia un edificio, el Monasterio de San Miguel de los Reyes, donde se produce un importante debate, probablemente promovido por Alonso de Covarrubias, su primer proyectista, quien desde el primer momento pues, se preocupó mucho sobre la cuestión de la incorporación de las escaleras con carácter compositivo al diseño de su edificio. Covarrubias en un momento dado abandona el proyecto de este edificio, pero parece ser que ese debate continúa dentro del seno del propio edificio y también en otros ámbitos de la ciudad y del Reino de Valencia, y acaba cristalizando en el proyecto y la construcción de 2 escaleras muy significativas. La primera de ellas se encuentra en el patio sur del edificio, de 1601, y hay otra anterior, una escalera de caja, lo que luego Vandelvira llamaría una escalera dulcida en cercha,
que se emplaza en la torre norte de ese mismo edificio. Estas dos escaleras resultan muy interesantes porque suponen una evolución compositiva, que no técnica, de la concepción espacial y la organización de las subidas a las plantas superiores, utilizando conceptos que provienen del momento anterior, finales del siglo XV. Concretamente, el primer ejemplo, que en realidad es más moderno, es del año 1601, pero es más precario desde el punto de vista técnico, sería la escalera recayente al patio sur. Esta escalera preimperial no es ni más ni menos que el resultado de doblar simétricamente una escalera de patio tradicional valenciana. Eso es lo que hace Joan Cambra. Resuelve de manera simétrica una escalera de dos ramas, amparándose o recogiendo la tradición anterior, por tanto sin tener que llevar a cabo ninguna aportación desde el punto de vista técnico, aunque la solución compositiva sí que resulta de interés. El segundo modelo de escalera consiste en la incorporación de un mayor número de tramos, en algunos casos puede llegar hasta 6 tramos, como es el ejemplo del Patriarca, a una caja cerrada, y esto ocurre por primera vez en Orihuela. El primer proyecto de este tipo corresponde a Joan Anglès en 1560-1565, posteriormente se copia en el monasterio de San Miguel de los Reyes por parte de Joan Ambuesa hacia 1582 y finalmente se concluye con una mayor calidad, con una mayor perfección en el colegio del Patriarca hacia 1599, entre 1599 y 1601. Este proyecto es obra de Figuerola, Francisco Figuerola, y probablemente sea el mejor de su serie. Todavía hubo un ejemplo posterior, ya mucho más tardío, que se localiza en la Real Aduana de Valencia. Este edificio, proyectado por Felipe Rubio, incorporó una escalera de doble núcleo, que no es ni más ni menos que la duplicación de este formato, que como digo, pues podemos observar tanto en el Patriarca como en San Miguel de los Reyes o en Orihuela. Esta escalera podría ser obra de Antonio Gilabert, podría ser su tracista y su constructor, y parece que está recogiendo y resolviendo definitivamente pues, una idea que pudo haberse manejado ya para el monasterio de San Miguel de los Reyes, porque Joan de Ambuesa parece que tenía intención de doblar también el núcleo de escalera en aquel edificio cuando la economía lo permitiese. Como vemos, nos encontramos con dos escaleras que orbitan en torno a un vestíbulo central. Es interesante porque concluye todo un proceso evolutivo que se mantiene tanto en la construcción como en la propia tratavística valenciana, porque el padre Tosca también incluye una escalera de estas características en su tratado. Con ello terminan las escaleras de piedra, pero no esta forma de construir que se mantiene en el ámbito de la construcción de albañilería. A partir de este momento pues serán muchas las escaleras de albañilería que mantendrán los mismos criterios de diseño, pero con unos materiales que permiten una mayor flexibilidad de proyecto. El diseño de estas escaleras aparece citado principalmente en dos tratados, o en dos manuscritos, el de Alonso de Vandelvira, producido entre el 1575 y el 1591, y el de Juan Portoricastro, que es muy posterior, de 1708. Estos dos tratados, a pesar de ser tratados de arquitectos del Renacimiento, donde ya tratan las bóvedas o las curvas pensando en superficies, con una concepción mucho más moderna, incorporan los sistemas de traza de estas escaleras siguiendo los propios criterios valencianos, que son criterios de traza basados en el uso de líneas, de elementos bidimensionales y no tridimensionales. A grandes rasgos, ese sería el argumento más importante para señalar la influencia
que tuvo la cantería valenciana en el diseño de estas importantes piezas de la Edad Moderna. No me voy a extender más en un tema tan complejo que puede ser consultado en la bibliografía correspondiente, pero sí que me gustaría hacer hincapié en el interés que tiene visitar los dos ejemplos más importantes de estas características que tenemos en la ciudad, y que son la escalera claustral del Real Colegio del Corpus Christi, conocido como el Patriarca, en la plaza del mismo nombre, y también la escalera de la Aduana Real de Valencia. Son dos edificios de difícil acceso, pero que conservan piezas de gran interés y, por tanto, pues yo recomiendo que en la medida de lo posible intenten su visita. Muchas gracias por su atención.